La teología tradicional afirma que Judas Iscariote fue la encarnación de la maldad, el epítome de la traición, un hombre que vendió a su maestro por unas cuantas monedas de plata, asegurando su lugar en la historia como el villano definitivo. Pero existe un versículo en Hechos, capítulo 2, versículo 23, que dice que Jesús fue entregado conforme al plan determinado y conocimiento anticipado de Dios. ¿Cómo esto encaja en el plan de Dios si Judas fue condenado por ello eternamente? Prepárate para una historia que va a sacudir tus creencias, porque el papel de Judas fue mucho más complejo y trágico de lo que jamás te contaron. Durante años, la Iglesia simplificó a Judas a un simple ladrón codicioso, pero si leemos los Evangelios con ojos nuevos, descubrimos la desgarradora historia de un hombre que quizás creyó estar forzando la mano de Dios, actuando como un catalizador necesario para despertar el poder mesiánico que, según él, Jesús estaba reteniendo. No estamos hablando de justificar un acto de traición, sino de entender la oscura dinámica de la predestinación y el libre albedrío en la historia más importante de la humanidad. El verdadero drama no está en el beso, sino en la terrible carga que ese hombre llevó sobre sus hombros. La pregunta no es si traicionó a Jesús, sino ¿por qué fue necesario que lo hiciera? Y si, al final de todo, Judas era un mero peón en el tablero divino. Este es un viaje a la psique del apóstol más misterioso. Para comprender a Judas, primero debemos situarnos en el polvoriento y explosivo paisaje de la Judea del siglo I. No era un tiempo de paz. Era un hervidero de fervor nacionalista y desesperación política, con el yugo opresor del Imperio Romano pesando sobre el pueblo judío. La expectativa mesiánica estaba en su punto álgido. La gente no buscaba un salvador espiritual que hablara de amor y perdón. Buscaban un Mesías guerrero, un nuevo David, que empuñara una espada, expulsara a los romanos y restaurara el reino de Israel a su antigua gloria. Este contexto es vital cuando Jesús comenzó su ministerio, predicando en las colinas y realizando milagros asombrosos. La multitud, y especialmente sus 12 discípulos, vieron la promesa de la revolución. Y aquí es donde entra en escena Judas Iscariote. Mientras que la mayoría de los apóstoles provenían de la Galilea rural, pescadores y campesinos sin gran instrucción, Judas era diferente. Su apodo, Iscariote, probablemente significa hombre de Queriot, una ciudad al sur de Judea. Esto lo hacía geográficamente, culturalmente y quizás hasta intelectualmente distinto del resto del grupo, un hombre de la élite de Judea, acostumbrado a la política y a los números. Algunos estudiosos incluso sugieren que Iscariote podría ser una deformación de Sicarius, el nombre que se les daba a los rebeldes nacionalistas que usaban dagas cortas para asesinar romanos en público. Si esta teoría es cierta, y es una posibilidad fascinante, Judas no era un místico, era un activista político, un celote, un hombre de acción que se unió a Jesús por una sola razón, para ver la restauración violenta e inmediata del reino. Él no era un seguidor pasivo, era un inversor en una causa, y ese alto nivel de expectativa es lo que haría que su caída fuera tan abismal. Él estaba listo para un rey terrenal, y Jesús le ofrecía una corona de espinas. Judas fue elegido por Jesús para un rol de confianza y responsabilidad, algo que a menudo se pasa por alto en la narrativa de la traición. Él no era un discípulo menor, era el tesorero. En un grupo itinerante que dependía de las donaciones, esta era una posición de enorme poder y administración. La bolsa de dinero, el sostén económico del grupo, estaba en sus manos. Imaginen la confianza que Jesús depositó en él para manejar los recursos necesarios para alimentar, vestir y mantener a 13 hombres durante 3 años.
Sin embargo, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, nos da una grieta oscura en esta imagen perfecta. No dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí se revela una verdad perturbadora. Judas no solo era el tesorero, sino que estaba robando secretamente de los fondos de la misión. Esta no es una simple malversación, es la primera señal de que su fe en la causa estaba corrompida, o quizás que su frustración con el liderazgo de Jesús ya era tan grande que justificaba tomar el control financiero. El dinero de la caja común era para los pobres, para sostener el ministerio, y él lo desviaba. Esto pinta un retrato de un hombre que ya estaba desilusionado, calculador y dispuesto a operar en las sombras. La desilusión crecía a medida que Jesús continuaba hablando de humildad, de servir a los demás y de un reino que no es de este mundo. Para un celote como Judas, esto era inaceptable. ¿Dónde estaba la acción? ¿Dónde estaban los ejércitos angélicos? Cada sermón sobre amar a los enemigos era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas políticas. Y entonces llegamos al punto de quiebre, el incidente que cementó el camino de Judas hacia la traición, el dramático evento en Betania. Faltaban solo 6 días para la Pascua. Jesús y sus discípulos se encontraban en casa de Lázaro, Marta y María. Se sirvió una cena, y la tensión, aunque sutil, era palpable. En medio de la quietud de esa noche, María, la hermana de Lázaro, realizó un acto de devoción tan extravagante que conmocionó a todos los presentes. Ella tomó una libra de perfume de nardo puro. El texto nos dice que este nardo no era una fragancia cualquiera, era extremadamente costoso, un bien de lujo valorado en 300 denarios. Para poner esto en perspectiva, 300 denarios era aproximadamente el salario de un obrero por casi un año de trabajo. Era el equivalente a toda la bolsa de dinero que Judas administraba. María, sin pronunciar palabra, rompió el frasco y derramó todo el ungüento sobre los pies de Jesús, llenando la casa con un aroma intenso y exquisito. El silencio fue roto de inmediato. ¿Y quién habló primero? Judas Iscariote. Con una indignación que parecía justa y moral, él preguntó: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio el dinero a los pobres? Esta es la máscara de Judas. Ante la mirada de los demás parecía un defensor de la justicia social, un celoso guardián del dinero de la misión. Pero el evangelista Juan, en su narración inspirada, desgarra esa máscara de inmediato, recordándonos que su preocupación no eran los pobres, sino el dinero que él mismo hubiera querido robar. Lo que Judas no entendía, lo que jamás aceptó, era que el tiempo de la economía terrenal había terminado y había comenzado el tiempo de la entrega sacrificial. Jesús, viendo la crítica y entendiendo la verdadera intención detrás de las palabras de Judas, lo reprende con una ternura profética. Él dice: «Déjala. Ella ha guardado esto para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». ¡Qué declaración! Este es el momento en que Judas comprendió que Jesús no solo no iba a convertirse en el Mesías político que él había esperado, sino que de hecho se estaba preparando para morir. Sus sueños de gloria, su inversión de 3 años, todo se derrumbaba ante la visión de un Mesías sufriente. Judas, el hombre que soñaba con el oro y la espada, vio como 300 denarios eran derramados en un acto de amor puro, simbolizando el inminente sacrificio de Jesús. Este acto de María fue para Judas la gota que colmó el vaso. Fue una traición a la causa celote. Si Jesús no iba a actuar como un rey, él lo forzaría.
Él forzaría el clímax, obligaría a Jesús a usar su poder divino para liberarse de la captura, o de lo contrario, probaría que Jesús no era el Mesías en absoluto, salvando al menos el dinero que pudiera obtener en el proceso. El Evangelio de Mateo es claro y conciso sobre lo que sucedió inmediatamente después del incidente del perfume de nardo. Judas, herido, expuesto y con sus esperanzas políticas hechas añicos, salió de la casa, directamente hacia la sombra de la noche, y buscó a la autoridad más poderosa de Jerusalén, los principales sacerdotes. Estos hombres no eran ajenos a la amenaza que representaba Jesús. Su popularidad crecía exponencialmente, sus milagros eran innegables y su mensaje amenazaba la estabilidad religiosa y la paz social que habían negociado con Roma. La pregunta de Judas fue brutalmente directa, desprovista de toda emoción o ideología. ¿Qué me quieren dar a cambio si yo se lo entrego? Esta es la pregunta que resuena a través de 20 siglos de historia. La respuesta fue un precio infame, 30 piezas de plata. Y aquí es donde la narrativa bíblica se vuelve aterradora en su precisión profética. 30 piezas de plata. No eran miles de denarios, no era una fortuna, era irónicamente el precio legalmente establecido en Éxodo, capítulo 21, versículo 32, para un esclavo que moría accidentalmente a manos de un buey. Jesús, el Mesías, estaba siendo valorado por el precio de un esclavo. Este detalle es crucial para entender que esta transacción no era solo por codicia, aunque la codicia estaba presente. Era parte de una profecía de Zacarías que se cumpliría al pie de la letra, confirmando que incluso la maldad de Judas estaba siendo tejida en la alfombra del plan divino. Una vez aceptado el precio, el pacto estaba sellado con la promesa más vil. Judas buscaría la oportunidad perfecta, el momento de máxima privacidad y menor revuelo público para entregar a su maestro. Y entonces llegamos a la noche de la Pascua, la última cena. La tensión en esa habitación debió haber sido sofocante. Jesús sabía. Jesús, con su conocimiento anticipado, ya había orquestado cada detalle, y sin embargo, procedió con el ritual sagrado de la cena. El pan, su cuerpo; el vino, su sangre. Mientras los apóstoles debatían en voz baja sobre quién de ellos sería el más grande en el reino inminente, ignorantes del oscuro drama que se desarrollaba, Jesús hizo una declaración escalofriante que cortó el aire como una daga fría. Uno de ustedes, el que come conmigo, me va a traicionar. Imaginen el terror y la confusión. Pedro le hizo señas a Juan, el discípulo amado que estaba reclinado justo al lado de Jesús, para que preguntara quién era. Juan susurró a Jesús, y la respuesta fue dada en privado, con un simbolismo que solo Judas y Juan comprendieron. Jesús dijo: «Es aquel a quien yo dé el pedazo de pan mojado». Y entonces, con plena conciencia, Jesús tomó un trozo de pan y lo mojó en la salsa y se lo entregó directamente a Judas Iscariote. Este gesto, en la cultura de la época, era un signo de honor y cercanía, el anfitrión ofreciendo el mejor bocado al invitado de honor. Judas debió sentir el peso del mundo en ese bocado, y fue en ese instante, en ese mismo momento de máxima intimidad, que el Evangelio de Juan registra un escalofriante detalle. Y tras el bocado, Satanás entró en él. La línea entre la elección humana y la influencia demoníaca se desdibuja aquí. ¿Judas eligió el mal o el mal lo eligió a él? Jesús le dio una orden que sonaba a despedida, pero que era la activación de su plan. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie en la mesa, excepto quizás Juan, entendió el significado de estas palabras. Pensaron que Jesús le estaba pidiendo a Judas, el tesorero, que fuera a comprar algo para la fiesta o a dar algo a los pobres. La oscuridad cayó sobre Judas tan pronto como dejó la habitación. Salió de la luz del aposento alto y se sumergió en la noche de Jerusalén,
Esta es una metáfora poderosa en el Evangelio. Judas salió de la luz de la verdad hacia la oscuridad de la mentira y el engaño. El aire debió ser frío, el cielo sin luna. Judas se dirigió directamente al Sanedrín, los ancianos y los sumos sacerdotes, para finalizar la logística. Había un problema crucial: ¿cómo identificar a Jesús en la oscuridad, en medio de sus discípulos, sin causar un motín que alertara a los romanos? Judas proveyó la solución, una solución que se convertiría en el símbolo máximo de la perfidia: una señal. Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo con seguridad. El escenario final, el huerto de Getsemaní, es donde el drama alcanza su intensidad máxima. Jesús estaba en agonía, orando con sudor que caía como gotas de sangre, mientras sus discípulos dormían, incapaces de velar ni siquiera una hora. La ansiedad de la inminente crucifixión era palpable, y de repente el sonido de las antorchas y el metal. Una multitud armada se acercaba. Soldados romanos, oficiales del templo, sirvientes de los sumos sacerdotes, todos guiados por un solo hombre: Judas Iscariote. El silencio se rompió con el sonido de los pies en la hierba. Judas caminó directamente hacia Jesús. Él no titubeó, no vaciló. Lo saludó con las palabras más traicioneras jamás pronunciadas: «Salve, Rabí», y lo besó. El beso, ese símbolo de amor, respeto y amistad profunda, se convirtió en el acto de entrega más devastador de la historia. Jesús respondió con una pregunta que debió perforar el corazón de Judas como una lanza. «Amigo, ¿a qué has venido?». O, en la versión de Lucas: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Este momento es el clímax emocional. No hubo gritos ni condenas por parte de Jesús, solo una pregunta que reflejaba una tristeza infinita. Inmediatamente, la turba se abalanzó sobre Jesús. La noche explotó en caos. Pedro, el más impetuoso, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detuvo, sanó la oreja de Malco y se entregó sin resistencia, cumpliendo su misión. La traición estaba consumada, la promesa de 30 piezas de plata se había cumplido. Pero lo que Judas no sabía era que el drama de su propia vida apenas estaba comenzando y que su final sería más terrible que el de su maestro. Judas Iscariote observó el arresto, la ligereza con la que Jesús se dejó llevar, y probablemente pensó que había actuado como la chispa necesaria para encender el fuego divino. Estaba convencido de que, una vez ante el Sanedrín, o peor, ante el gobernador Pilato, Jesús finalmente diría «basta», y llamaría a las 12 legiones de ángeles de las que había hablado. Judas se veía a sí mismo como un héroe incomprendido que había forzado al Mesías a manifestar su poder real, salvando así a Israel de la servidumbre. Pero la realidad que se desplegó ante él fue totalmente diferente. Lo que vio fue un juicio humillante, burlas, azotes y la decisión de condenar a Jesús a morir. No hubo poder desatado. No hubo ejércitos celestiales, no hubo revolución, solo una víctima indefensa. En ese momento, la verdadera y cruda magnitud de su error lo golpeó con la fuerza de un rayo. El remordimiento de Judas no era el arrepentimiento que lleva al perdón, sino el terror paralizante por las consecuencias de su acto. Él entendió, demasiado tarde, que no había forzado la mano de Dios. Simplemente había entregado a un hombre justo a la muerte. Lleno de una desesperación que quema, Judas corrió de regreso al templo, un fantasma en la mañana, buscando desesperadamente a los mismos sacerdotes que lo habían contratado. Él no podía vivir con el peso de la sangre que había derramado. Su única meta era deshacer el trato. Entró al templo con las 30 piezas de plata en la mano, gritando: «He pecado, entregando sangre inocente,
Pero los sumos sacerdotes, fríos y calculadores, no mostraron ni una pizca de empatía. Habían usado a Judas y ahora era un desecho incómodo. Su respuesta es un modelo de indiferencia cruel. Eso a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Las 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, se habían convertido en un tormento insoportable. Judas, en un acto final de desesperación y autodesprecio, arrojó las monedas al suelo del templo, un sonido resonante y metálico en el silencio de la mañana, un testimonio mudo de su traición. Dio media vuelta y huyó, la vergüenza y el horror persiguiéndole. El destino final de Judas es uno de los pasajes más oscuros y debatidos de la Biblia, pues el Nuevo Testamento nos ofrece dos narraciones ligeramente diferentes, ambas igualmente trágicas. Mateo nos dice que Judas fue y se ahorcó, un final solitario y violento elegido por él mismo. Sin embargo, el libro de Hechos, escrito por Lucas, ofrece un relato aún más gráfico y espeluznante. Pedro, hablando a los discípulos, describe que Judas compró un campo con el precio de su maldad y que, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Los teólogos debaten si Lucas está describiendo un escenario donde Judas se ahorcó y o bien la cuerda se rompió o la rama se dio, haciendo que cayera sobre rocas, provocando la horrible escena descrita, o si, alternativamente, murió de una enfermedad abdominal repentina, un castigo divino. En cualquier caso, el resultado es claro. La muerte de Judas fue brutal, pública y desesperada. El campo donde sucedió esta tragedia, aquel que los sacerdotes se negaron a incorporar al tesoro del templo porque era precio de sangre, fue comprado por ellos y llamado Aceldama, el campo de sangre, sirviendo como cementerio para los extranjeros. Así, incluso después de muerto, Judas se convirtió en un cumplimiento profético involuntario, un monumento a la fatalidad. El hombre que se había desilusionado por no ver un Mesías guerrero, terminó financiado el cementerio de los desconocidos con la plata que simbolizaba la venta de la inocencia. Esta trágica muerte lleva directamente a la pregunta central de este análisis. ¿Era Judas Iscariote un traidor egoísta y codicioso, o un instrumento divino, un héroe oscuro necesario para la salvación? Si Judas fue condenado por su acto, ¿cómo puede reconciliarse esto con la idea de que la traición fue absolutamente necesaria para que Cristo muriera y resucitara? Este es el gran dilema teológico. Por un lado, Jesús afirmó que el plan era inevitable, tenía que ser entregado, tenía que morir, conforme a las Escrituras. En este sentido, Judas fue la herramienta perfecta, el catalizador humano elegido por la historia para forzar la profecía. Los proponentes de esta visión argumentan que si Judas no lo hubiera hecho, otro lo habría hecho, y que el Iscariote, al final, fue el siervo más obediente, aunque inconsciente, del propósito divino. Él realizó el acto que hizo posible la redención de la humanidad. Por lo tanto, en un sentido estricto, fue un héroe funcional. Pero la narrativa bíblica lucha contra una justificación tan fácil, enfatizando la responsabilidad moral de Judas. El detalle de que Satanás entró en él después del bocado es fundamental. Esto sugiere que Judas, a través de su libre albedrío, su codicia, su desilusión, su deseo de manipular a Jesús, abrió una puerta, permitiendo que la oscuridad operara a través de él. El plan de Dios requería un traidor, pero no forzó a Judas a hacerlo. Dios permitió que Judas, en su libertad, eligiera la vía del mal, sabiendo de antemano cuál sería su elección. Si Judas hubiera sido un robot preprogramado, la famosa frase de Jesús perdería todo su peso moral. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta frase es la condena de la libre elección de Judas. Si su destino estaba sellado y no había otra opción,
¿Por qué tal lamento sobre su nacimiento? El punto es que Judas tenía la opción, como la tuvo Pedro al negarlo, de elegir el arrepentimiento y la fe. Su pecado no fue la traición en sí misma, que fue trágicamente necesaria, sino su respuesta a la conciencia de ese pecado. El contraste entre Judas y Pedro es la lección definitiva de esta historia. Ambos hombres, en la misma noche, cometieron actos de gran traición. Judas vendió a Jesús, y Pedro lo negó 3 veces, con juramentos y maldiciones, afirmando no conocerlo en el momento de mayor peligro. Ambos hombres pecaron catastróficamente contra su maestro, pero la diferencia fundamental radicó en lo que hicieron con su fracaso. Judas experimentó remordimiento. El remordimiento es el dolor por la consecuencia, por el hecho de haber sido atrapado o de que el plan haya salido mal. Judas buscó desesperadamente la absolución del Sanedrín, de las personas, tratando de corregir el error material devolviendo el dinero. Cuando no la encontró, se autodestruyó en su vergüenza, incapaz de mirar a la cara a su maestro. El remordimiento lleva a la muerte, al aislamiento. Pedro, en cambio, experimentó arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor por haber ofendido a Dios y el deseo de volver a la relación rota. Pedro, después de negar a Jesús la 3ª vez y escuchar al gallo cantar, salió y lloró amargamente, un llanto de profunda tristeza por el quiebre de la fe, pero un llanto que lo preparó para la restauración. Cuando Jesús resucitó y se encontró con Pedro a orillas del mar de Galilea, no hubo condena, solo 3 preguntas de restauración. ¿Me amas? Pedro pudo volver. Judas no pudo. La lección que la vida de Judas nos deja no es sobre la codicia, aunque eso fue un factor, sino sobre la desilusión y el cinismo en la fe. Judas era un hombre de ideales, pero esos ideales eran terrenales: poder, política y dinero. Cuando Jesús no cumplió sus expectativas, Judas se sintió estafado. Él creía que sabía más que su maestro sobre cómo debía funcionar el reino. La desilusión lo llevó al cinismo, y el cinismo lo hizo creer que podía manipular a Dios. Muchos de nosotros somos Judas en miniatura cuando intentamos forzar a Dios a actuar según nuestros propios términos, o cuando nos desilusionamos porque su plan parece lento, ineficaz o demasiado doloroso. La historia de Judas Iscariote nos obliga a confrontar las partes más oscuras de nuestra propia fe. Él no era un villano de cómic, era un hombre inteligente, capaz y celoso que al final puso sus propios planes por encima de la voluntad de Dios. Su tragedia es el espejo de que el mayor peligro en el cristianismo no es la incredulidad abierta, sino la fe condicionada. La fe de Judas era condicional al éxito político y material. Una vez que esas condiciones se desvanecieron, su fe colapsó. Y en ese vacío, Satanás encontró su entrada. Entonces, ¿Judas Iscariote fue un traidor o un héroe incomprendido? La verdad, como en toda gran tragedia, reside en el terrible punto medio. Fue un traidor que ejerció su libre albedrío para hacer el mal, pero cuya maldad fue utilizada, tejida y absorbida por la soberanía de Dios para lograr el bien supremo. Fue un hombre que sirvió al plan de Dios con un corazón impuro, y por ello mereció el título de hijo de perdición. Pero al mismo tiempo, su desesperación final, su incapacidad para vivir con el horror de su acto, revela la humanidad trágica de un hombre que se dio cuenta, demasiado tarde, de que la gracia y el perdón estaban disponibles incluso para él, si tan solo hubiera buscado la cara de su maestro en lugar de huir a la soga. Su historia es la advertencia de que la desesperación es el último y más letal engaño del enemigo. Hemos desmantelado la narrativa simple y hemos profundizado en las complejidades psicológicas y teológicas detrás del hombre más odiado de la historia.
Pero ahora la pregunta es para ti. Si hubieras sido Judas, después de arrojar las 30 piezas de plata, ¿habrías corrido hacia el campo de sangre o habrías corrido hacia el Calvario buscando la mirada de aquel que perdona incluso al negador? ¿Fue su error el acto? ¿O fue su error su incapacidad para aceptar que la misericordia de Jesús era mayor incluso que la traición de la que él mismo fue la herramienta? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate es crucial para entenderla. Si esta inmersión profunda en la vida de Judas Iscariote sacudió tus creencias, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite entender esta paradoja. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo análisis bíblico de alto impacto. La historia de Judas es la historia de la condición humana, un recordatorio sombrío de que incluso aquellos más cercanos a la luz pueden elegir la oscuridad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que la Iglesia olvidó contarte.